¿Sentarme atrás? Bueno, si eso es lo que queréis. Me llamo Carmen. Tengo 62 años y he trabajado duro toda mi vida. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Sevilla, donde cada euro contaba. Mis padres me enseñaron que hay que trabajar duro, respetar a la familia y nunca olvidar de dónde vienes. Esos valores los saqué de casa e intenté transmitírselos a mis hijos. Me casé con Antonio cuando tenía 22 años. Era un hombre bueno, tranquilo, que trabajaba como mecánico. No teníamos mucho, pero éramos felices. Di a luz a Javier, mi primogénito, y 3 años después nació María. Fueron los momentos más hermosos de mi vida. Recuerdo cómo lo sostenía cuando eran recién nacidos, mirando esos ojitos y prometiéndome que les daría todo lo que yo no había tenido. Antonio murió cuando Javier tenía 15 años y María 12. Infarto de miocardio. De repente, sin aviso. Un día hablábamos de las vacaciones de verano, al día siguiente estaba en el tanatorio. Mi mundo se derrumbó. Pero no podía permitirme venirme abajo. Tenía 2 hijos que necesitaban una madre. Así que me sequé las lágrimas, me levanté y empecé a luchar. Trabajé en 2, a veces 3 turnos. Era limpiadora en el hospital por la mañana, luego iba a una oficina y por las noches limpiaba en un centro comercial. Llegaba a casa a medianoche, caía en la cama y me levantaba a las 5 de la mañana para volver a empezar. Pero no me quejaba. Lo hacía por Javier y María. Quería que terminaran sus estudios, que tuvieran una vida mejor que la mía. Javier fue a la universidad, estudió informática en Madrid. Estaba tan orgullosa de él. Mi primer pensamiento cada día era: mi hijo va a la universidad. Mi hijo va a tener una carrera. María eligió enfermería. Mi niña iba a ser enfermera. Lloré de alegría cuando la aceptaron en la facultad. Todos esos años de trabajo duro de repente tenían sentido. Por supuesto, estudiar en España no es barato a pesar de las universidades públicas. Había que pagar el alojamiento, los libros, la comida, el transporte. Sin mencionar los cursos extra necesarios para seguir el ritmo. Cogía turnos extra. No recuerdo la última vez que dormí más de 5 horas. Pero veréis, para una madre eso no es nada. Cuando ves a tu hijo crecer, cumplir sus sueños, ningún esfuerzo es demasiado grande. Javier terminó sus estudios y consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Ganaba decentemente para ser recién titulado. María también terminó enfermería y empezó a trabajar en una clínica privada. Era la madre más feliz del mundo. Mis hijos tenían todo lo que había soñado para ellos. Buena educación, buenos trabajos, buenas perspectivas. Entonces Javier conoció a Cristina, una chica guapa de una familia adinerada de Madrid. Su padre tenía una empresa de inversiones, su madre trabajaba como directora en una multinacional. Desde el principio sentí que Cristina me miraba por encima del hombro. La forma en que medía con la mirada mi modesto piso, cómo arrugaba la nariz al ver mis muebles viejos, cómo comentaba mi ropa. Pero me callaba. Javier estaba enamorado, y yo quería que fuera feliz. Se casaron después de 1 año juntos. Boda grande en una finca en las afueras de Madrid. 300 invitados, música en vivo, catering del mejor restaurante de la capital. Los padres de Cristina pagaron todo, por supuesto, asegurándose de que todos entendieran lo generosos que eran. Yo llegué con un vestido modesto que había comprado en rebajas, sintiéndome como una intrusa en esa fiesta de cuento. Recuerdo cómo la madre de Cristina, Mónica, se acercó a mí durante el convite. Sonrió artificialmente y dijo: «Carmen, qué bien que hayas podido venir. Sé que debe haber sido difícil para ti, una salida así de lo cotidiano». Sonreí de vuelta, aunque por dentro sentía como algo se rompía en mí. Pero era el día de mi hijo. No quería montar ningún numerito. Después de la boda, Javier y Cristina se mudaron a un piso que los padres de Cristina les habían comprado en el barrio de Salamanca. Espacioso, moderno, con vistas a la Castellana. Yo seguía viviendo en mi pequeño piso en las afueras de Sevilla, en el mismo edificio donde había criado a los niños después de la muerte de Antonio. No tenía dinero para nada mejor. Todo iba a pagar las deudas que había contraído para financiar la educación de los hijos. María se casó 1 año después.
Su marido, Miguel, también era enfermero. Gente maja, sus padres. Humildes, trabajadores, como nosotros. Tuvieron una boda pequeña, íntima, en un cortijo cerca de Sevilla. Fui feliz ese día. Al menos uno de mis hijos no había olvidado sus raíces. Los primeros años todo fue bien. Visitaba a Javier y Cristina en Madrid una vez cada 2 meses. Llevaba gazpacho que hacía yo misma, botes de mermelada casera, tartas. Esas cosas que hacía para ellos cuando eran pequeños. Pero Cristina siempre miraba mis regalos con ligero desagrado. Carmen, no tenías que molestarte, decía, aunque yo sabía que no era un cumplido. Tenemos todo lo que necesitamos. Javier empezó a cambiar. Lentamente, casi imperceptiblemente. Llamaba con menos frecuencia. Cuando yo llamaba, las conversaciones eran breves, tensas. Lo siento, mamá, tengo mucho lío. Hablamos luego. Pero luego nunca llegaba. Cuando iba de visita, Cristina siempre encontraba una razón para salir. Tengo que quedar con unas amigas o tengo que hacer unos recados. Solo quedábamos Javier y yo, y la conversación era tensa, llena de pausas incómodas. Un día, quizás 3 años después de su boda, Javier me llamó. Escuché la emoción en su voz. Mamá, tengo noticias estupendas. Cristina está embarazada. Vas a ser abuela. Mi corazón latió más rápido. Abuela. Yo, Carmen, iba a ser abuela. Las lágrimas de alegría me vinieron a los ojos. Es maravilloso, hijo. Estoy tan contenta. Ya me imaginaba pasando tiempo con el nieto, contándole cuentos, haciéndole el mismo gazpacho que le hacía a Javier. Pero la realidad resultó ser diferente. Cuando nació Pablo, Cristina no quería que lo visitara demasiado. Carmen, ya sabes, un recién nacido necesita tranquilidad. Demasiadas visitas lo alteran. Pero sus padres estaban allí casi todos los días. Mónica venía con ropa de marca para el bebé, juguetes de tiendas carísimas. ¿Y yo? Yo podía ir una vez cada 3 meses, 1 hora o 2. Dolía. Dios, cómo dolía. Pero me decía a mí misma que era temporal. Que cuando Pablo creciera, todo cambiaría. Que podría pasar más tiempo con él. Pasaron los años. Pablo creció, y después nació Daniel. Mis nietos. Pero eran casi como extraños para mí. Los veía quizás una vez cada pocos meses, en visitas cortas donde me sentaba rígida en el salón, intentando conectar con niños que apenas me conocían. Esta es la yaya Carmen, les decía Javier a los chicos. Me miraban con ojos grandes, tímidos, y luego corrían a jugar con sus juguetes. Cristina, en cambio, florecía. Sus padres les compraron un piso más grande, todavía más lujoso. Javier recibía ascensos en el trabajo, ganaba cada vez más. Iban de vacaciones a Italia, Grecia, Caribe. Veía las fotos en Facebook. Playas preciosas, hoteles de lujo, caras sonrientes. Yo no estaba invitada. Son vacaciones solo para nosotros, mamá. Necesitamos tiempo en familia, decía Javier, sin darse cuenta de lo mucho que esas palabras serían. Familia. ¿Acaso yo no era familia? ¿No fui yo quien lo crió? ¿No fui yo quien trabajó 3 turnos para que pudiera estudiar? Pero me callaba. Porque, ¿qué iba a decir? ¿Empezar una pelea? ¿Hacer que mi hijo se sintiera mal? No. Yo, Carmen, que siempre había puesto a mis hijos primero, no podía causarles dolor, incluso cuando ellos me lo causaban a mí. María, en cambio, era diferente. Seguía viviendo en Sevilla, cerca de mí. Me visitaba regularmente, traía a mis nietas, Alba y Lucía, para que pudiéramos pasar tiempo juntas. Hacíamos tortillas, jugábamos, yo les contaba historias sobre el abuelo Antonio, sobre cómo era la vida cuando yo era pequeña. Ellas me querían, y yo las quería con todo mi corazón. Pero con Javier era cada vez más difícil. Las llamadas se volvían más raras. Las visitas prácticamente cesaron. Intentaba iniciar el contacto, pero siempre sentía que era una carga. Lo siento, mamá, ahora no puedo. Quizás luego.
Pero luego nunca llegaba. Hasta que llegó el momento que lo cambió todo. Fue hace 4 años. Estaba sentada en mi pequeño piso cuando sonó el teléfono. Era Javier. Mi primer pensamiento fue alegría, por fin llama. Pero luego escuché su voz. Estaba tensa, nerviosa. Mamá, tenemos que hablar. Necesito tu ayuda. Mi corazón latió más rápido. ¿Ayuda? ¿Javier necesita mi ayuda? Por supuesto, hijo. ¿Qué ha pasado? Es un poco complicado, pero necesito que hagas algo por mí. Queremos comprar un coche. Un SUV grande, familiar. Pero hay un problema con mi historial de crédito. Tuve algunos retrasos en pagos en el pasado, y ahora el banco no quiere darme financiación en buenas condiciones. ¿Y qué necesitas de mí?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Necesito que saques el préstamo a tu nombre. Tú tienes un historial de crédito limpio. El banco te lo dará sin problemas. Nosotros pagaremos las cuotas, por supuesto. Solo será una formalidad. Solo tu nombre en los papeles. Mi corazón se paró. Un préstamo. A mi nombre. Por un coche que ni siquiera iba a usar. Javier, no sé. Es un compromiso grande. ¿Y si pasa algo? ¿Y si no podéis pagar? Mamá, no va a pasar nada. Tengo un trabajo estable. Cristina también gana bien. Es solo una formalidad. Por favor. Hazlo por nosotros. Por tus nietos. Estarán más seguros en un coche nuevo. Manipulación. Ahora lo veo claramente. Pero entonces... Entonces solo escuché que mi hijo me necesitaba. Que mis nietos estarían más seguros. Que podía ayudarles. Vale, dije en voz baja. Lo haré. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te mando los documentos para firmar. Y eso hice. Firmé los documentos. Saqué un préstamo de 60.000 euros por un BMW X5 nuevo. Un coche de lujo, con todas las prestaciones posibles. Asientos de cuero, techo panorámico, sistema de navegación último modelo. Un coche con el que nunca podría haber soñado para mí misma. Es solo una formalidad, mamá. Nosotros pagaremos, repetía Javier. Y efectivamente, durante el primer año todo fue bien. Las cuotas llegaban a tiempo. Javier me enviaba comprobantes de transferencias. Me sentía mal por haber dudado. Es mi hijo. Por supuesto que cumplirá su palabra. Pero luego empezaron los retrasos. La primera cuota llegó con una semana de retraso. Lo siento, mamá, hemos tenido muchos gastos este mes. Haré una transferencia doble el próximo. Luego otra cuota llegó tarde. Y la siguiente. Empecé a recibir llamadas del banco. Advertencias sobre retrasos. Recordatorios sobre la deuda. Llamaba a Javier. A veces contestaba, a veces no. Lo sé, mamá, lo siento. Hemos tenido algunos gastos imprevistos. Lo arreglaremos pronto. Pero nunca lo arreglaban. Empecé a pagar las cuotas de mi pensión. 700 euros al mes. Casi la mitad de lo que recibía. Apenas me quedaba para sobrevivir. Dejé de comprar carne porque era demasiado cara. Vivía de patatas, arroz, las verduras más baratas. Tuve que volver a limpiar, aunque tenía más de 60 años y me dolían las rodillas. Trabajaba 3 veces por semana, limpiando oficinas por las noches, para cubrir las cuotas de un coche que ni siquiera conducía. ¿Y Javier? Javier conducía ese BMW, orgulloso, presumiéndolo en Facebook. Veía las fotos. Salidas familiares, escapadas de fin de semana, Pablo y Daniel riendo en el asiento trasero. Mis nietos, en el coche que yo pagaba, mientras yo comía pan seco para cenar. Intenté hablar con él. Javier, por favor, ya no puedo con esto. Tengo que pagar las cuotas y no tengo de dónde. Mi pensión apenas cubre la comida. Lo sé, mamá, lo siento. Ahora las cosas están difíciles, pero te prometo que va a cambiar. Voy a tener un aumento pronto, todo volverá a la normalidad.
Pero nada volvía a la normalidad. Pasaban los meses y yo me ahogaba en deudas. El banco empezó a amenazar con embargo. Recibí cartas oficiales. Si no regularizaba los atrasos, me quitarían el piso. Mi piso. Lo único que tenía. No dormía por las noches. Me quedaba tumbada en la cama, mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Cómo podía mi propio hijo tratarme así? ¿Cómo podía dejarme sufrir mientras él vivía en el lujo? María se enteró de todo por casualidad. Vino de visita y vio las cartas del banco en la mesa. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó cogiendo el sobre. No podía mentir. Le conté todo. El préstamo, el BMW, que Javier había dejado de pagar. Que ahora yo pagaba las cuotas de mi pensión y que el banco me amenazaba con embargo. María se puso pálida. ¿Qué? Javier ha hecho esto. ¿Cómo ha podido? Cariño, por favor, no montes un numerito. Está pasando por un momento difícil. Todo se arreglará. Momento difícil. Mamá, conduce un coche de lujo, vive en el barrio de Salamanca, se va de vacaciones caras. Y tú apenas tienes para comer. Esto no es un momento difícil, esto es egoísmo puro. María llamó a Javier inmediatamente. Escuchaba su voz por el teléfono, llena de rabia. ¿Cómo te atreves a tratar así a mamá? Ella está pagando tu coche mientras tú vives como un rey. No escuchaba lo que Javier respondía, pero María seguía gritando. Me da igual lo que tengas que decir. O empiezas a pagar ese préstamo, o le dices tú mismo a mamá que recupere ese coche. Es su propiedad, no la tuya. Después de esa conversación, Javier me llamó. Estaba enfadado. Mamá, ¿cómo has podido contarle a María nuestros asuntos? Esto es entre nosotros. No tenía derecho a meterse. Javier, yo no le dije nada. Ella se enteró sola. Y tiene razón. Ya no puedo seguir así. Tengo que pagar los atrasos o perderé el piso. Sabes que haré todo lo posible para arreglarlo. Es solo que ahora las cosas están difíciles. Llevan 2 años difíciles, Javier. ¿Cuánto más tengo que esperar? Silencio al otro lado. Luego escuché a Cristina decir algo de fondo. Javier suspiró. Mira, mamá, te vamos a dar algo de dinero para cubrir los atrasos. Pero por favor, deja de hacer un drama de esto. Cristina está estresada, y no es bueno ni para ella ni para los niños. Drama. Lo llamaba drama. Mi vida, mi sufrimiento, mis miedos de perder el techo sobre mi cabeza, eso era un drama para él. Vale, Javier, dije en voz baja. Gracias. Me envió 8.000 euros. Cubrió parte de los atrasos, pero no todo. Todavía estaba endeudada, todavía tenía que pagar las cuotas. Y Javier seguía sin pagar regularmente. Quizás cada 3 meses se enviaba algo. El resto lo cubría yo. Pasaron 2 años en esta situación de pesadilla. 2 años en los que perdía salud, paz, esperanza. Veía mi vida desmoronarse mientras mi hijo vivía como si nada pasara. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Fue hace 3 meses. María me llamó, llorando. Mamá, tienes que venir a Madrid. Inmediatamente. ¿Qué ha pasado, cariño? Solo ven. Por favor. Fui. María me recogió en la estación y me llevó al piso de Javier y Cristina. Cuando entré, vi una escena que quedará grabada en mi memoria para siempre. Javier, Cristina, Pablo y Daniel estaban sentados en el sofá. En la mesa había folletos. De un coche nuevo. Todavía más grande, todavía más caro. Un Mercedes GLE. Mamá, dijo Javier, visiblemente sorprendido por mi presencia. ¿Qué haces aquí? Le pedí que viniera, dijo María de pie a mi lado. Porque quiero que vea con sus propios ojos cómo sería tu próximo intento de explotación. ¿De qué hablas? Cristina se levantó del sofá. Javier, dile a mamá lo que querías pedirle esta noche, dijo María fríamente. Javier se puso pálido. María, este no es el momento. Díselo. O se lo digo yo. Silencio.
Luego Javier suspiró. Mamá, queríamos pedirte otro favor. Necesitamos un coche más grande. El BMW se nos queda pequeño para toda la familia. Y pensamos que quizás podrías ayudar con la financiación otra vez. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Otro préstamo. Otro coche. Más deudas. Mientras yo apenas podía llegar a fin de mes pagando el primero. Javier, dije en voz baja, con la voz temblando. Yo todavía estoy pagando el BMW. No tengo cómo sacar otro préstamo. Bueno, podemos cambiar el BMW por el Mercedes, dijo con tono ligero. Vendemos el BMW, pagamos la diferencia, y tú sacas un préstamo por el resto. Y vuelves a dejar de pagar, y mamá se queda con la deuda, interrumpió María. ¿Cómo ahora? Esto no es asunto tuyo, María, gritó Cristina. No es asunto mío. Es mi madre. A la que tú y tu marido estáis explotando como si fuera un cajero automático. Estalló una pelea. Gritos, acusaciones, lágrimas. Pablo y Daniel empezaron a llorar. Y yo estaba en medio de todo aquello, sintiendo como mi corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. ¡Basta!, grité de repente. Todos se callaron y me miraron. Basta ya. Javier, Cristina, no voy a sacar otro préstamo por vosotros. Y además, quiero que me devolváis el BMW. ¿Qué? Javier me miraba en shock. El coche está a mi nombre. Yo pago el préstamo. Es mi propiedad. Y quiero recuperarla. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo totalmente en serio. Durante 2 años he pagado por ese coche. Saqué el préstamo porque tú me lo pediste. Prometiste que pagarías. Me mentiste. Me explotaste. Y ya basta. Cristina explotó. Esto es una locura. Javier, haz algo. No puede quitarnos el coche. Sí puede, dijo María. Porque legalmente es suyo. Y debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Salí del piso con María. Javier intentó detenerme, suplicaba, se disculpaba. Pero ya era demasiado tarde. Algo se rompió en mí ese día. Algo que no podía repararse. Al día siguiente fui a un abogado. Expliqué la situación. El abogado confirmó, el coche estaba a mi nombre, el préstamo era mío, así que el coche era legalmente mío. Podía recuperarlo. Envié a Javier una carta oficial. Tenía 2 semanas para devolver el coche. Si no, denunciaría el robo. Llamadas. Docenas de llamadas. Javier, Cristina, hasta los padres de Cristina llamaron, intentando convencerme de que cambiara de opinión. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Es solo un coche. Solo piensas en ti misma. Solo en mí misma. Yo, que había sacrificado toda mi vida por mis hijos. Que había trabajado 3 turnos para que pudieran estudiar. Que saqué un préstamo para que mi hijo tuviera un coche de lujo. Yo solo pensaba en mí misma. No cambié de opinión. Después de 2 semanas, Javier vino a Sevilla. Sin avisar, temprano por la mañana. Llamó a mi puerta. Cuando abrí, vi su cara. Estaba pálido, cansado, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. No hagas esto. Ese coche es todo lo que tenemos. ¿Todo lo que tenéis? Javier, vivís en un piso de lujo en el barrio de Salamanca. Tenéis buenos trabajos, buenos sueldos. Ese coche no es todo lo que tenéis. Es todo lo que yo tengo. Porque yo lo pagué. Pero, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo explicamos que de repente no tenemos coche? Diles la verdad. Que tu madre dejó de financiarte. Mamá, ¿por qué eres tan cruel? Cruel. Mi hijo, a quien había criado, alimentado, vestido, enseñado, amado con todo mi corazón, me llamaba cruel. Porque quería recuperar lo que era mío. Las llaves, Javier, dije en voz baja. Me miró durante mucho tiempo. Luego sacó las llaves del coche del bolsillo y las puso en mi mano. Sin mirarme, se dio la vuelta y se fue.
Esa fue la última conversación que tuvimos. Vendí el BMW. No por el precio completo, porque el coche estaba usado y tenía algunos arañazos que Javier había hecho al aparcar. Pero conseguí suficiente para pagar una parte importante del préstamo. El resto que todavía tenía que pagar era ahora manejable. Javier dejó de hablarme. No contesta al teléfono, no responde a los mensajes. María me dijo que todavía viven en Madrid, que todo les va bien, que se compraron un coche más barato, un Ford de segunda mano. Pero conmigo no habla. Los nietos también desaparecieron de mi vida. Pablo y Daniel. Mis queridos nietos que apenas conocía, pero a los que amaba con todo mi corazón. Cristina no les deja tener contacto conmigo. No queremos que los niños tengan contacto con personas tóxicas, al parecer le dijo a María cuando ésta intentó intervenir. Tóxica. Yo, que había dado toda mi vida por mi hijo, ahora era tóxica. Pasaron las semanas, luego los meses. Llegó la Navidad y se fue. Por primera vez desde que nació Javier, no pasé la Nochebuena con mi hijo. María me invitó, por supuesto. Pasé las fiestas con ella, Miguel y mis nietas. Fue agradable, pero toda la noche pensé en Javier, en Pablo, en Daniel. ¿Pensarían ellos también en mí? ¿Les contarían a los niños por qué la yaya no vino en Navidad? En enero sonó el teléfono. Número desconocido de Madrid. Contesté. Señora Carmen Rodríguez. Sí, soy yo. Llamo del despacho de abogados Martínez y Asociados. Representamos a su hijo, Javier Rodríguez, en un caso de daños y perjuicios. Mi corazón se paró. ¿Daños y perjuicios? Sí. El señor Rodríguez alega que usted ilegalmente le quitó un coche que estaba en su posesión, causando pérdidas materiales y emocionales. Solicita una indemnización de 30.000 euros, así como la devolución del coche o su valor. No podía respirar. Mi hijo. Mi propio hijo me demandaba. Pero el coche estaba a mi nombre. Yo saqué el préstamo. Es mi propiedad. Entendemos su posición. Sin embargo, el señor Rodríguez alega que existía un acuerdo verbal sobre el uso del vehículo y que su acción fue ilegal. Tendremos que resolverlo por vía judicial. Colgué. Me temblaban las manos. Lloré. No de tristeza. No de rabia. Lloré porque acababa de perder a mi hijo. Ese día entendí que Javier, el que yo conocía, el que había criado, ya no existía. En su lugar había alguien extraño. Alguien que podía demandar a su propia madre por dinero. Contraté a un abogado. Costaba dinero, por supuesto, pero no tenía elección. El abogado revisó los documentos y me dijo que el caso era sencillo. El coche estaba a mi nombre, el préstamo era mío, no había ningún acuerdo escrito de uso. Javier no tenía ninguna base legal para su reclamación. No se preocupe, dijo el abogado. Es un caso sin fundamento. El tribunal lo desestimará. Y efectivamente, después de 3 meses el tribunal desestimó la demanda de Javier. Concluyó que la reclamación era infundada y que yo había actuado completamente dentro de la legalidad. Javier tuvo que pagar las costas judiciales. Pero para mí no fue una victoria, porque significaba que la relación con mi hijo había terminado definitivamente, que había llegado tan lejos que demandó a su propia madre, intentando sacarme dinero. María estaba furiosa. No puedo creer que haya hecho esto. ¿Cómo se puede ser tan miserable? Pero yo ya no sentía rabia. Solo sentía vacío. Un vacío enorme y doloroso donde una vez hubo amor por mi hijo. La vida continuó. Volví a mi rutina. Mi pensión, ahora que ya no tenía que pagar el préstamo del BMW, era suficiente para una vida modesta pero digna. Podía comprar carne una vez a la semana otra vez. Podía ahorrar algo de dinero para gastos imprevistos. Podía por fin dejar de limpiar oficinas por las noches. María me visitaba regularmente. Alba y Lucía venían, hacíamos tortillas juntas, veíamos películas, hablábamos. Ellas llenaban ese vacío, al menos en parte. Pero la parte de mi corazón que pertenecía a Javier, a Pablo, a Daniel, seguía vacía y dolorida. Un día, quizás 6 meses después del juicio, me encontré con un viejo conocido en la calle. Paco,
que había trabajado con Antonio en el taller. Carmen. Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Hablamos un rato de esto y aquello. Luego Paco dijo, me enteré de lo tuyo con Javier. Vaya historia más triste. Sí, dije en voz baja. Muy triste. Sabes, Paco se inclinó más cerca. A veces pienso que somos nosotros, los padres, los culpables. Les damos todo a los hijos, y empiezan a creer que se lo merecen. Se olvidan del sacrificio, del esfuerzo, del amor que les damos. Solo ven lo que todavía no tienen. Quizás tengas razón, respondí. Quizás le di demasiado. Quizás debería haberle enseñado gratitud antes de enseñarle expectativas. Pero no es tu culpa, Carmen. Hiciste lo que pudiste. Él tomó las malas decisiones. Esas palabras se quedaron conmigo. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma. Me preguntaba qué había hecho mal, cómo pude haber criado a un hijo que se convirtió en esto. Pero lentamente empecé a entender que no era mi culpa. Le di a Javier todo lo que necesitaba. Amor, apoyo, educación, oportunidades. Fue él quien decidió cómo usar esos regalos. Hace poco, quizás hace un mes, recibí un mensaje en Facebook. De Pablo, mi nieto. Era corto, Yaya, te echo de menos. Las lágrimas me vinieron a los ojos. Respondí, yo también te echo de menos, cariño. Muchísimo. Durante unos días intercambiamos algunos mensajes. Pablo escribía sobre el colegio, sobre los amigos, sobre lo que le gustaba hacer. Era un buen chico. Inteligente, sensible. Se veía que tenía buen corazón. Luego los mensajes cesaron. Después me enteré por María que Cristina había descubierto la correspondencia y le había prohibido a Pablo tener contacto conmigo. Le quitó el móvil, bloqueó mi perfil en su cuenta. Pero esos pocos mensajes me dieron esperanza. Que quizás algún día, cuando Pablo sea mayor, cuando pueda tomar sus propias decisiones, encontraremos el camino el uno hacia el otro. Que no todo está perdido. Ahora, cuando me siento aquí en mi pequeño piso, miro hacia atrás a todos estos años y me pregunto, ¿habría hecho algo diferente? Quizás debería haber sido más estricta. Quizás debería haberle enseñado a Javier que no todo viene fácil, que hay que trabajar por lo que se tiene. Quizás debería haber dicho no cuando me pidió ese préstamo. Pero entonces era una madre que quería ayudar a su hijo. Que creía que la familia era lo más importante, que siempre había que apoyar a los seres queridos. No podía saber que esa ayuda sería explotada, que ese amor sería ignorado. He aprendido algo importante a través de estas experiencias dolorosas. He aprendido que el amor debe tener límites. Que ayudar a otros no puede significar destruirse a uno mismo. Que a veces no es la respuesta más amorosa que puedes dar. También he aprendido que la familia no es solo sangre. María es mi familia. Alba y Lucía son mi familia. Paco, mi viejo amigo que se para en la calle para preguntar cómo estoy, es familia. La familia son los que se quedan cuando los tiempos son difíciles. Los que te apoyan, no te explotan. Los que te quieren incondicionalmente, no porque quieran algo de ti, sino simplemente porque te quieren. Javier dejó de ser mi familia el día en que decidió que su comodidad era más importante que mi bienestar. Que su estatus social era más importante que mi salud. Que su vida de lujo era más importante que nuestro vínculo. Duele. Dios, cómo duele. Cada día miro fotos viejas de Javier de niño y me pregunto dónde se fue ese niño pequeño y sonriente que me abrazaba y decía, te quiero, mamá, ¿dónde se fue esa inocencia, esa pureza, ese amor incondicional? Pero también sé que no puedo vivir en el pasado. No puedo seguir llorando por un hijo que ya no existe. Debo vivir ahora, valorar lo que tengo, amar a los que me aman. A veces me pregunto si Javier alguna vez entenderá lo que hizo. Si algún día, quizás cuando sea mayor, quizás cuando sus propios hijos le decepcionen, mirará atrás y verá cuánto me hirió. ¿Sentirá entonces remordimiento? ¿Intentará reparar nuestra relación? No lo sé. Y honestamente, no estoy segura de estar lista para su regreso. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Algunas traiciones son demasiado dolorosas para perdonar completamente. Pero quizás
Quizás algún día. Porque a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la traición, en algún lugar profundo de mi corazón, en esa parte que no puedo controlar, todavía quiero a mi hijo. Todavía rezo por él cada noche. Todavía sueño con el día en que pueda abrazarlo otra vez, pueda decir otra vez, te quiero, hijo, y escuchar esas mismas palabras de vuelta. Pero ya no esperaré. Ya no me humillaré. Ya no le dejaré explotarme. Si Javier alguna vez vuelve, tendrá que ser en nuevos términos. Términos de respeto, igualdad, amor verdadero. Y hasta entonces viviré mi vida. Disfrutaré cada día con María, con Alba, con Lucía. Haré tortillas los domingos por la mañana, veré películas españolas por las noches, pasearé por el parque en primavera. Viviré modestamente, pero dignamente. Viviré como me enseñaron mis padres. Con honor, con respeto por mí misma, con la cabeza bien alta. Porque soy Carmen Rodríguez. Soy madre, abuela, viuda, trabajadora. Soy una mujer que sobrevivió a una infancia difícil, a la muerte de su marido, a años de trabajo duro, a la traición de su hijo. Pero todavía estoy aquí. Todavía me mantengo en pie. Todavía lucho. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quitará esta dignidad. Hace unas semanas me crucé con Cristina en la calle en Madrid. Estaba allí arreglando unos papeles. La vi en un centro comercial, comprando algo en una tienda cara. Tenía buen aspecto. Bien arreglada, elegante, con el último bolso de moda al hombro. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento me pregunté si se acercaría. Pero simplemente apartó la mirada y se fue rápidamente, como si fuera una extraña. Y quizás lo era para ella. Quizás siempre lo había sido. Fue una sensación rara. No rabia, no tristeza. Solo. Nada. Vacío. Vi a una mujer que era la mujer de mi hijo, la madre de mis nietos, y no sentí nada. Ningún vínculo, ninguna conexión. Como si fuéramos extrañas en la calle. Y fue entonces cuando entendí que realmente había terminado. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Por fin podía seguir adelante. Ahora, cuando miro mi vida, la veo en su totalidad. Todas las alegrías, todas las penas, todos los éxitos, todos los fracasos. Me veo como una chica joven de un pueblo pequeño, llena de sueños y esperanza. Me veo como una madre joven sosteniendo a un recién nacido, prometiéndole el mundo. Me veo como una viuda, luchando por sobrevivir. Me veo como una abuela, queriendo a mis nietos con todo mi corazón. Y me veo ahora. Una mujer mayor, con arrugas en la cara, con dolores en las rodillas, con pelo cano. Pero también una mujer fuerte, inquebrantable, digna. Una mujer que sobrevivió a todo lo que la vida le echó encima y que todavía está aquí, todavía sonríe, todavía ama. Esta es mi historia. La historia de una madre que lo dio todo por sus hijos. Que amó sin límites, sin condiciones. Que fue explotada, traicionada, rechazada. Pero que finalmente encontró la fuerza para decir basta. Si hay una lección aquí, alguna sabiduría que pueda transmitir, es esta: quered a vuestros hijos. Dadles todo lo que podáis. Pero no os perdáis en el proceso. No dejéis que vuestro amor se convierta en una herramienta de vuestra propia destrucción. Enseñad a vuestros hijos gratitud, respeto, responsabilidad. Porque los niños que lo reciben todo sin esfuerzo empiezan a creer que se lo merecen todo. Los niños que nunca tienen que sacrificarse nunca apreciarán los sacrificios de otros. Los niños que nunca escuchan nunca aprenderán límites. Yo no le enseñé estas cosas a Javier. Le di todo sin exigir nada a cambio. Y ahora pago el precio. Pero María es diferente. María entiende el valor del trabajo, el valor de la familia, el valor del amor. Porque vio lo duro que trabajé. Vio mis sacrificios. Y aprendió de ello. Así que quizás no todo estuvo perdido. Quizás uno de mis hijos entendió la lección. Y eso tiene que ser suficiente. Hoy es domingo. En un rato vendrá María con las niñas. Vamos a hacer tortilla española, como hacía yo con mi madre cuando era pequeña. Vamos a reír, hablar, disfrutar de la compañía las unas de las otras.
Y más tarde, cuando se hayan ido, me sentaré en mi sillón y miraré por la ventana a la calle. Y quizás, solo quizás, pensaré en Javier. En lo bonito que sería si él también estuviera aquí. Si Pablo y Daniel corrieran por el piso, riendo y jugando con Alba y Lucía. Pero eso es solo un sueño. La realidad es diferente. Y debo vivir en la realidad, no en los sueños. Así que me sentaré en mi sillón, beberé mi té y disfrutaré de lo que tengo. Porque a pesar de todo el dolor, tengo mucho por lo que estar agradecida. Tengo salud, un techo sobre mi cabeza, una hija que me quiere, nietas que llenan mis días de alegría. Y tengo mi dignidad. Esa que recuperé el día que le dije no a Javier. Esa que nadie puede quitarme. Porque a veces el amor significa soltar. A veces el amor significa dejar ir a alguien. A veces el amor significa poner límites y decir, basta. No dejaré que me hagas más daño. Y eso es exactamente lo que hice. Solté. Dejé ir a Javier. Puse un límite. ¿Significa eso que dejé de quererle? No. Nunca dejaré de hacerlo. Siempre será mi hijo, aunque él ya no sienta que soy su madre. Pero significa que ahora también me quiero a mí misma. Y que ese amor por mí misma es tan importante como el amor por los demás. Esta es mi historia. La historia de una mujer que aprendió a quererse a sí misma. La historia de una madre que descubrió su valor. La historia de una abuela que encontró la alegría a pesar del dolor. Y si esta historia puede enseñar algo a alguien, si puede ayudar a alguien, entonces seré feliz. Porque entonces este dolor, estas lágrimas, estos años difíciles habrán tenido sentido. Serán una advertencia para otros de no cometer los mismos errores. Quered a vuestros hijos. Pero quereos también a vosotros mismos. Porque sólo así podréis enseñarles el amor verdadero. Un amor que es fuerte, pero que tiene límites. Un amor que da, pero que también protege. Un amor que es incondicional, pero no ilimitado. Este es el amor verdadero. Y eso es exactamente lo que descubrí después de 62 años de vida. ¿Y el BMW? Lo vendí por 48.000 euros. Pagué el préstamo. Me quedó algo de dinero, que guardé para los días malos. También me compré un abrigo nuevo, el primero en 10 años. Y un par de zapatos cómodos. Y un libro que quería leer. Pequeñas cosas. Pero para mí significaban todo. Porque significaban que por fin pensaba en mí. Que por fin me trataba con el mismo respeto con el que había tratado a otros toda mi vida. Y cada día, cuando me pongo ese abrigo nuevo, cuando camino con esos zapatos cómodos, cuando abro ese libro, pienso, esto es para ti, Carmen. Porque te lo mereces. Porque lo vales. Y por fin lo creo. Por fin sé que es verdad. Merezco amor. Merezco respeto. Merezco dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitármelo. Esta es mi historia. La historia de una mujer española corriente que trabajó toda su vida, amó, se sacrificó. Que fue explotada por su propio hijo. Pero que finalmente encontró la fuerza para decir basta. Una historia que muestra que nunca es demasiado tarde para recuperarse a uno mismo. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para quererse a uno mismo. Porque como decía mi padre, al que ahora recuerdo tan claramente aunque se fue hace más de 40 años, Carmen, recuerda siempre quién eres. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Durante muchos años olvidé ese consejo. Dejé que Javier me hiciera sentir insignificante, indigna de respeto. Dejé que usara mi amor en mi contra. Pero ya no. Ahora recuerdo quién soy. Y nunca más lo olvidaré. Soy Carmen Rodríguez. Soy madre, hija, abuela, viuda, trabajadora, mujer luchadora. Soy alguien que sobrevivió a todo y todavía está aquí. Y eso es suficiente. Yo soy suficiente. Fin.